Buenas noches, hermanos y amigos. Dios les bendiga. Bienvenidos a esta noche de estudio bíblico. Vamos a comenzar nuestro estudio bíblico de esta noche siguiendo en el libro de los Reyes. Vamos a entonces a comenzar con una oración. Bendito Padre, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor Padre Santo. Gracias por tu palabra. Bendícela, Señor. Bendice esta noche de estudio bíblico. Bendice cada uno de los presentes, Señor, que van a sintonizar este estudio, Señor, que vamos a estar considerando de tu palabra. Padre Santo, permítenos que nuestra mente y nuestro corazón pues esté insorto en tu palabra. Poner atención a ellos, Señor, que podamos aprender este mensaje, Señor, para vivirlo, para tenerlo y compartirlo. Gracias, bendito Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, siguiendo con el estudio del libro de los Reyes, el tema de esta noche que le tengo es Pacto de Dios con David y la línea de reyes en Israel. El pacto davídico se refiere a las promesas de Dios a David por medio del profeta Natán. Y nosotros encontramos esto en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7. Posteriormente se resume también en el libro de Crónicas, en el primer libro de Crónicas, capítulo 17, lo encontramos del 11 al 14. Y también lo encontramos en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 6, versículos 16. Este es un pacto incondicional entre Dios y David. Es a través del cual Dios promete a David y a Israel que el Mesías saldría del linaje de David y de la tribu de Judá y establecería pues un reino que permanecería para siempre. El pacto davídico es incondicional. ¿Por qué es incondicional? Bueno, porque Dios no impone ninguna condición de obediencia para su cumplimiento. Es decir, está basado en la fidelidad de Dios. La garantía de las promesas hechas se basa únicamente pues en esa fidelidad de Dios y no depende en absoluto de David o de la obediencia de Israel. El pacto davídico se centra en varias promesas importantes que se le hicieron a David. En primer lugar, Dios reafirma la promesa de la tierra, la cual hizo en los primeros dos pactos con Israel, es decir, el pacto abrahámico y el pacto de Palestina. Haciendo un paréntesis en esto para explicar con respecto a lo que es el pacto abrahámico y el pacto palestino. El pacto abrahámico, nosotros encontramos en Génesis capítulo 12 del 1 al 3, Génesis capítulo 6, capítulo 13, capítulo 15, cómo se repite, ¿verdad? Sucesivamente, capítulo 22 también de Génesis. Este pacto, Dios prometió muchas cosas a Abraham. Él personalmente prometió que haría grande el nombre de Abraham, que Abraham tendría numerosos descendientes, que sería el padre de una multitud de naciones. Dios también hizo promesas en cuanto a una nación llamada Israel. Otra prohibición en el pacto abrahámico es que las familias del mundo serían bendecidas a través del linaje físico de Abraham. Esta es una referencia precisamente al Mesías, quien descendería del linaje de Abraham. Ahora, ¿qué es el pacto palestino? El pacto palestino encontramos nosotros en Deuteronomio capítulo 30, versículos del 1 al 10. Este pacto palestino amplifica el aspecto de la tierra que fue detallado en el pacto abrahámico. Ahora, de acuerdo con los términos de este pacto, si la gente desobedecía, Dios los dispersaría por todo el mundo. Deuteronomio 30, versículos 3 al 4. Pero eventualmente Dios restauraría de todas maneras la nación, es decir, los iba a disciplinar. Ahí sí había condición. Dios había puesto una condición y Israel tenía que ser obediente. Cuando la nación fuera restaurada, entonces ellos obedecerían del todo.
¿verdad? Y Dios los iba a hacer que prosperaran. Estos son diferentes, ¿verdad? Bueno, ahí con esto explico estos dos pactos. Sigamos entonces. Bueno, Dios reafirma la promesa y nosotros encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 10, eh, Dios dice así: Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio. Es decir, luego Dios promete que el hijo de David lo reemplazaría como rey de Israel. Y este hijo, refiriéndose a Salomón, construiría el templo. Esta promesa nosotros la podemos encontrar en el segundo libro de Samuel, también capítulo 7, versículos 12 al 13. Porque allí Dios le dice, levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre. En el estudio anterior, en la introducción a los libros de Reyes, ahí hablamos precisamente de la muerte del rey David y la toma de control de su reino en manos de Salomón. Este rey sabio que promovió la paz y la prosperidad en Israel. Realmente, pues Salomón sí expresó esa profunda sinceridad y gratitud a Jehová y esa bondad amorosa y fidelidad que se le debe. Y Dios es bueno y Él es fiel, porque Salomón, cuando Dios le dice que le pida algo, es sabio y le pide pues por más sabiduría. Pero Dios le promete darle esa sabiduría. Dios es bueno y es fiel y Él cumple sus promesas. También es oidor de la oración, porque así como pues Salomón pidió sabiduría, Dios se lo concedió. Salomón reinó por 40 años. Ahora, cuando examinamos nosotros su gobernación, nos preguntamos, ¿por qué un reino que había comenzado con este hombre pidiendo sabiduría, cómo un reino establecido, este reino de paz, termina dividido? Bueno, para Salomón, las palabras de su padre David en el hecho de muerte fueron palabras huecas, porque David le había advertido y le había dicho que se mantuviera fiel a los mandamientos del pacto y que mantuviera su lealtad al Dios de Israel. Pero, ¿qué fue lo que terminó haciendo Salomón? Fue todo lo contrario. Desvió su corazón de la adoración que le debía a Jehová y se inclinó por la apostasía. Por eso nosotros encontramos en el primer libro de Reyes, en el capítulo 11, encontramos esta descripción de la apostasía de Salomón y sus dificultades. E hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Sus mujeres desviaron su corazón de la adoración a Dios. Y qué triste pues que después de haber construido él el templo, toma decisiones incorrectas, casándose con las hijas de otros reyes, que éstos no adoraban a Jehová. Salomón adopta entonces los dioses de esas mujeres. ¿Y qué es lo que sucede con eso? Bueno, introduce la adoración idolátrica a Israel. Salomón edifica lugares altos en Quemos, ídolos abominables de Moab. Sí, y este es el monte que está enfrente de Jerusalén. Y también hizo lugares a Moloc, un ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras que tenía. Y éstas pues quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses.
Él como rey tenía que dar el ejemplo de liderazgo en cuanto a la adoración a Dios, una adoración pura, sin contaminación, sin la idolatría. Pero él estaba permitiendo en su propia casa, sus propias esposas, cometiendo estos actos de idolatría. La palabra de Dios nos dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Salomón, en sus últimos años, se hizo desobediente a Jehová. Y Dios permitió que se levantaran opositores en contra de él. Y esto nos reafirma a nosotros cómo Dios está en control. Dios es fiel, Dios es bueno y Él está en control. En el primer libro de Reyes, entonces en este capítulo 11, del versículo 29 al 39, nosotros encontramos eh, diferentes situaciones, pero el profeta Ahías profetizó a Jeroboam la separación de las 10 tribus del norte. Le dijo, ¿verdad?, que este reino, que entonces el reino unido que tenía Salomón, la anunció este profeta, le anunció a Jeroboam que el reino de Salomón iba a ser dividido. Y anunció que Jeroboam mismo sería el rey del rey del norte, de esas 10 tribus. Este profeta le dijo que iban a ser 10 tribus divididas hacia el norte y 2 tribus hacia el sur. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 14, versículos 6 al 16, le profetizó también este mismo profeta, el profeta Ahías, profetizó a la mujer de Jeroboam la muerte del hijo del rey. También le profetizó la destrucción de su dinastía y la caída y el cautiverio de Israel. Y le dice, más allá del río. Esta es una expresión usada para indicar el río Éufrates, indicando los futuros acontecimientos de los imperios, tanto el imperio asirio como el imperio babilónico, que iban a llegar en el futuro. Y nosotros conocemos la historia como el imperio asirio llegó, conquistó y se llevó a 10 tribus cautivas primeramente. Y luego después como el imperio babilónico se levanta también y va y conquista a Asiria, lleva a los que estaban cautivos en Asiria, los lleva hacia Babilonia, pero también Babilonia va y arremete en contra de las otras 2 tribus que se quedaban en Israel y se lleva a Judá y todos que estaban allí en Israel. Y así finalmente pues termina todo Israel en cautividad en Babilonia. La profecía se cumplió. Dios los dispersaría por todo el mundo. Deuteronomio 30, versículos 3 al 4. Ahora, haciendo un paréntesis aquí con respecto a este profeta Ahías, no se sabe mucho de él, pero en el segundo libro de Crónicas, capítulo 9, versículo 29, Ahías escribió un libro. Dice ahí que escribió un libro, descrito como la profecía de Ahías el Silonita, que contenía la información sobre el reinado de Salomón. Este texto, sin embargo, no ha sobrevivido. Es uno de los libros perdidos mencionados en la Biblia hebrea. Usted puede encontrar esa información en el segundo libro de Crónicas, capítulo 9, versículos 29. Bueno, cerrando paréntesis. Sigamos. Entonces, a la muerte de Salomón, reinó en su lugar su hijo Roboam. El reino se divide en 2. ¿Cómo sucede eso? Bueno, Jeroboam, un general del ejército de Salomón, bajo la influencia de las palabras de este profeta Ahías,
Ya le había dicho lo que iba a acontecer, le había profetizado. Tú vas a llegar a ser rey de esas 10 tribus. Entonces, este hombre ya tenía ese conocimiento, esa profecía que le había dicho a Ahías. Entonces, este general del ejército de Salomón, ya influenciado por esas palabras, se acerca al rey Roboán y le pide que disminuya la carga de su padre Salomón que impuso sobre ellos. Ahora, Roboán, en vez de acceder a esa petición, el rey los amenaza diciéndole que les impondrá carga aún más pesada. Jeroboam comenzó entonces una forma de conspiración con el fin de convertirse en el rey de las 10 tribus del norte. Pero al ser descubierto, escapó a Egipto. Es decir, como sea, Roboam tenía su ejército que lo ayudaba. Pero ahí estuvo durante un tiempo bajo la protección de Sisac. La conducta altanera de Roboam con respecto a las 10 tribus del norte contribuyó a que se generara una rebelión y Jeroboam regresó a Israel y llega a ser aclamado como rey. Estos nombres son parecidos, ¿no? Roboam y Jeroboam. Pero Roboam era el hijo de Salomón y Jeroboam era el general de Salomón. Y así es como finalmente, pues cuando este Jeroboam regresa a Israel, llega a ser proclamado como rey de las 10 tribus. 10 tribus se rebelan y nombran pues a este Jeroboam como rey. Y así es como el reino pues verdad de Israel queda dividido en dos. 10 tribus hacia el norte, 2 tribus hacia el sur. Roboam gobierna pues todo lo que es el reino meridional compuesto de las tribus de Judá y Benjamín. Y Jeroboam gobierna el reino septentrional de 10 tribus de Israel. Y comienza pues la lucha en esa división. Para el pueblo de Israel, nosotros sabemos que el templo era muy importante, porque allí era el centro de la adoración pura, el centro de la adoración a Dios, el centro de adoración a Jehová para todo Israel. Ese era el propósito del templo. Pero para evitar que el pueblo fuera a Jerusalén a adorar a Jehová, Jeroboam coloca 2 becerros de oro, uno en Dan y otro en Betel. Imagínense qué triste, ¿no? Esas 10 tribus se rebelaron, pero lo más triste fue que también llegan a ser consumidos por la idolatría. Entonces nosotros aquí haciendo un recuento del libro de los reyes. Podemos ver pues que el libro de los reyes cuenta la historia de una larga línea de reyes que vinieron después que David. Y lo que nosotros podemos ver es que ninguno de ellos estuvo a la altura de la promesa. Sí, de hecho, ellos son los que llevan a la nación de Israel a la ruina. Los reinos después de David, los reyes, perdón, después de David, incluyendo su hijo Salomón, aunque reinó 40 años, pero finalmente por la apostasía su reino termina dividido en dos. El libro de los reyes está diseñado de una manera que nosotros podemos ver 5 etapas que son principales. La historia comienza y termina enfocada en Jerusalén. Pero primero, con el gobierno de Salomón y la construcción del templo. Nosotros lo podemos ver eso en el capítulo 1 al capítulo 11 del primer libro de Reyes. Segundo, el reino dividido en 2 reinos rivales, de los capítulos 12 al capítulo 16. Tercero, Dios trata de prevenir la corrupción de Israel enviando a los profetas. Y nosotros podemos ver eso en los capítulos tanto 1 del 17 al 22,
pero también lo encontramos en el segundo libro de Reyes del capítulo 1 al capítulo 8. Número 4. El exilio como consecuencia del pecado de Israel, como se había profetizado. Eso nosotros lo encontramos en el segundo libro de Reyes, en el capítulo de los capítulos 9 al capítulo 17. Y 5, esta última etapa, nosotros ahí encontramos esta última sección, termina con la destrucción de Jerusalén y el exilio de Israel a Babilonia. Segundo libro de Reyes, capítulo 18 al 25. Cada reino llega a tener alrededor de 20 reyes cada uno. Los criterios de los que gobernaron, tanto de los reyes del norte como los reyes del sur, no se encuentran que hayan promovido la adoración al Dios de Israel. No fueron obedientes al pacto. Al menos en el reino del norte, ahí no encontramos ni siquiera un rey. Todos los reyes promovieron la idolatría. Todos los reyes se desviaron. Por lo menos en el reino de Judá, encontramos nosotros por lo menos 8 reyes que podríamos considerar como reyes buenos. Es decir, 8 de 20 reyes. Qué triste, ¿no? De ahí que Dios pues enviara a los profetas para que hablaran en el nombre de Dios. Y estos profetas eran los guardianes del pacto, porque ellos condenaban la idolatría, condenaban la injusticia que cometían estos reyes, tanto pues los reyes como el pueblo. Porque sabemos que cuando un rey mal gobierna, pues también igualmente el pueblo se desplaza mal. Estos profetas le recordaban a Israel el llamado de parte de Dios, que debían de ser luz a las naciones. Ellos habían olvidado eso, pero los profetas vivían recordándoselo. También les recordaban que debían de obedecer los mandamientos que estaban en la Torá. Hacían el llamado también al arrepentimiento y que confiaran nuevamente en el Dios de Israel. En cada sección de rey que se levantaba, Dios enviaba profetas para pedirles cuentas. Entre estos tenemos a Elías y también su discípulo Eliseo. Estos enviados al reino del norte y sus archienemigos en el tiempo que ellos sirvieron fue el rey Acab y su esposa Jezabel. No vamos a hablar de toda la actividad de estos profetas, eso lo haremos en otro estudio. Pero solamente menciono este profeta, ¿verdad? Hay una expresión que se encuentra y se habla de los hijos de los profetas. Los hijos de los profetas no estaba hablando en sí de sus hijos carnales, sino estaba hablando de estos profetas, preparaban a otros profetas para que continuara hablando al pueblo. Porque ellos sabían que siendo perseguidos, podían morir tarde que temprano y alguien tenía que quedar para que fuera esa voz que recordara al pueblo de volver a la fidelidad, para que hubiera esa voz que es la luz y que recordara de que debían de obedecer los mandamientos de la Torá y que recordaran el pacto. Por eso es que los profetas hablaban a otros. Concluimos entonces el estudio de esta noche, ¿verdad? Es un pequeño estudio, pero para que podamos nosotros tener el tiempo de meditar. Seguiremos en otra ocasión. Pero reflexionando, el valor de la escritura para nosotros al reflexionar sobre estos acontecimientos. Cuando nosotros reflexionamos, primeramente vemos el carácter de Dios, que Él muestra que Él cumple, porque Él es fiel. Él cumple tanto sus bendiciones, pero también cumple cuando tiene que traer disciplina. Dios les había advertido en Deuteronomio 28 y 15:29. Si no escuchas la voz de Dios
y no obedeces los mandamientos que te mando, las maldiciones te alcanzarán. Por eso les envió profetas para dirigirlos a la fidelidad y a la obediencia. Entonces, al reflexionar nosotros sobre las escrituras, la conducta de los reyes, eh, la conducta de los profetas y otros personajes que aparecen en estos libros, ¿no es verdad que aprendemos lecciones valiosas sobre qué objetivo perseguir y qué cosas evitar? Sí, porque podemos imitar la fidelidad de los profetas y de aquellos reyes que también fueron buenos, pero también tenemos que evitar la condición de aquellos reyes que fueron malos y también la actitud que tomó el pueblo al seguir el liderazgo de estos reyes malos. No en balde la escritura dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 11, que estas cosas pasaron para que sirvan de ejemplo y se escribieron para que sirvan de advertencia para nosotros. En este capítulo, déjenme hacer un poquito de énfasis en el versículo 11 del capítulo 10 de la primera a los Corintios. La parte final, el apóstol Pablo escribe, a quienes ha alcanzado los fines de los siglos o los fines de los tiempos. Esto es una metáfora de la nueva era profetizada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que los creyentes viven en el reino de Dios inaugurado en la primera venida, pero que se consumará en la segunda venida de Jesús. En otras palabras, hermanos, vivimos en esa tensión. ¿Por qué? Porque a diferencia de los que vivían en el tiempo cuando fue escrito este texto, ahora nosotros estamos más cerca de la segunda venida. Por eso es que un verdadero hijo de Dios, un verdadero siervo de Dios, al igual que los profetas de aquel entonces, estamos en tiempos que son cruciales. ¿Por qué? Porque la actitud de la gente hoy en día están al igual como cuando Israel había caído en la apostasía y en la idolatría. A lo bueno se le está llamando malo y a lo malo se le está llamando bueno. Y el creyente que debe de ser luz para este mundo de oscuridad está cayendo en la amistad con el mundo, cayendo en la oscuridad. Por eso un verdadero hijo de Dios debe de hablar la verdad, nunca contradecir la palabra revelada de Dios. No, hermanos, hay que tener la actitud que tuvo el profeta Micaías cuando dijo, vive el Señor, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Segunda de Crónicas, capítulo 18, versículo 13, lo encontramos. Ahora tú, ¿qué vas a hacer como creyente, como siervo, como hijo de Dios? Cuando tú lees de la palabra y miras que el mundo está en oscuridad, ¿vas a callar o lo vas a hablar? Es tu decisión. Como dijo Micaías, ¿verdad? Micaías dijo, vive el Señor, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Si Dios te ha hablado esta noche, comparte. Estos estudios es parte de esta sana doctrina de la palabra de Dios, expuesta como dice la palabra de Dios, sin ponerle adornos, sino tal y como está escrito en su palabra, para que nosotros seamos esa luz en este mundo de oscuridad, para que estemos promoviendo esa adoración pura a Dios, no en contaminación con la idolatría de este mundo. Pero es una decisión que cada uno de nosotros tenemos que tomar. Con esto concluyo el estudio de esta noche, hermanos, y les deseo pues muy buenas noches y que el Dios de paz gobierne sus vidas. Que Dios me los bendiga y que pasen buenas noches.